Iniciamos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos, abogados, estudiantes, público en general. Bienvenidos a este ciclo de conferencias virtuales denominado Compartamos Conocimiento, no Enfermedades. El día de hoy nos acompaña en la ponencia de órdenes de protección y procesos y alcances la licenciada Angélica López Covarrubias, para lo cual me voy a permitir mostrar en estos momentos su reseña curricular. Permíteme un segundito. La licenciada Angélica López Covarrubias tiene una especialidad en el sistema acusatorio adversarial en la Facultad de Derecho, así como también tiene un diplomado en Derecho Laboral y Burocrático. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, así como también es de destacar que obtuvo testimonio de desempeño sobresaliente por medio del examen Ceneval, así como también ha participado en diferentes cursos, de técnicas pedagógicas, ha participado en la implementación del modelo único de atención integral para la violencia en el estado de Colima. También nuestra ponente ha sido participante en diferentes áreas de congresos nacionales, como lo pueden estar viendo de la Defensoría Pública, a lo cual más que leer su currículum me gustaría hablar de la persona que es Angélica López Covarrubias. Es una defensora muy entregada, muy comprometida con su trabajo. Los que hemos tenido la oportunidad de tener un acercamiento con ella, es una persona que le gusta decir las cosas como son, es muy clara y también es una persona que le gusta mucho saber y compartir el conocimiento. También es de destacar que en su paso por la Defensoría Pública ha hecho un excelente trabajo, reconocido por sus compañeros y los usuarios que con ella acuden, para lo cual pues no me queda más que cederle el uso del micrófono a una gran amiga que le tengo mucho aprecio, que es la licenciada Angélica López Covarrubias. Angélica, este espacio es tuyo. Hola, buenas tardes. Primero preguntar si me escucho bien, alguien en el chat que me conteste. Sí, sí te escuchas bien, licenciada. Perfecto. Entonces ya no me escriben en el chat. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Agradecer al Colegio de Juristas que me invita el día de hoy a esta charla con ustedes. Particularmente a mi amigo, Nachito, que también siempre piensa en mí. Entonces, vamos a poner unas reglas muy prácticas para trabajar lo más rápido que se pueda. Bueno, no lo más rápido, pero sí lo más práctico. Nacho les decía en un principio que si había preguntas, traten de ponerlas en el chat. A mí me gusta que me vayan preguntando en el transcurso de la charla, porque muchas de ellas van enriqueciendo temas y a veces si las dejamos hasta el final, se va perdiendo un poco el interés. Entonces, vayan poniéndolas en el chat. Si algunas resultan específicamente importantes en el momento en que estemos hablando, las voy a retomar, y si no, bueno, las retomamos al final cuando abra el micrófono. No sé si estamos de acuerdo con eso, lo vamos tomando. Por ahí alguien me dice que se escucha bajito. ¿Escuchan bien? Aunque le suban un poquito. Permítanme tantito. Súbele un poquito, que se pierde un poco. Para no perder. ¿Me van diciendo si escucha mejor? Eso ya directamente. A ver, ahí. Ahí ya tiene que haberse escuchado un poquito más fuerte. Ahí, licenciada, creo que sí se oye suficiente. Ok. Vamos a ver.
Vamos a ver, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Ok, vamos a órdenes de protección. Quiero compartirles esto. ¿Están viendo las diapositivas? ¿Alcanzan a escucharme? Sí, sí las estamos viendo, licenciada. Ok, bueno, vamos a trabajar un poquito con ellas, con lo más elemental. Me distrajo un poco el tema del audio. Estoy grabando de mi casa, entonces si por ahí se escuchan ruidos externos, pues es por el horario. Todo el mundo, luego de repente hay vendedores y todo eso, así que no le demos importancia, ¿sale? Bueno, vamos a hablar de las órdenes de protección y creo que es importante puntualizar que esta no es una charla de si estamos de acuerdo en el feminismo, en contra del machismo, si estamos de acuerdo en feminicidios o no estamos de acuerdo. Esta es una charla en un ambiente un poco más jurídico y vamos a trabajar específicamente con el tema de las órdenes de protección como un instrumento de protección a quienes sufren violencia, en este caso familiar, dado que las órdenes de protección en el estado de Colima se encuentran en la Ley para la Prevención de la Violencia Familiar y no en una ley específicamente para mujeres, aunque en el transcurso de la plática vamos a ver pues que esto está por cambiar de acuerdo al protocolo para órdenes de protección, ¿va? Vamos a hablar entonces de dónde surgen las órdenes de protección, vamos a hablar un poco de la Corte Interamericana, la tramitación hoy en día, su utilidad, que ahí en la utilidad vamos a tener un poquito de controversia seguramente, y el tema de la vigencia, que ese también para, en el caso de nosotros como abogados, luego suele ser un dolor de cabeza cuando tenemos clientes que tienen órdenes de protección en contra. Y creo que de ahí viene la importancia del tema el día de hoy. Vamos a ver primero qué es una orden de protección y creo que resulta importante establecer que las órdenes de protección no son lo mismo que una determinación de medida de protección del Ministerio Público. Todos estamos familiarizados con estas determinaciones de medidas que da el Ministerio Público cuando alguien presenta una denuncia. ¿Cuál es la diferencia? El Ministerio Público otorga medidas de protección con una vigencia. Y se supone que esta vigencia dura en lo que se realiza la investigación y deciden judicializar o no. En el caso de una orden de protección, que son las que vamos a tramitar, por ahí veo algunos conocidos, las órdenes de protección son un mandato expedido por una autoridad competente, específicamente un juez. Entonces, obviamente, el alcance jurídico de una orden de protección es mayor que el de una determinación de medida de protección que da el Ministerio Público. Esta la da un juez. No solo son jueces familiares, sin embargo, en el estado de Colima, los jueces penales, es raro que den órdenes de protección. Los jueces penales generalmente conceden estas medidas proteccionistas en el caso de las suspensiones condicionales de los procesos a prueba, pero no específicamente dictan órdenes de protección. Entonces, esta función se le ha ido atribuyendo específicamente a los juzgados familiares. Colima, no sé si todos los demás tengan conocimiento, pero es el único estado en el país que tiene un juzgado especializado para emitir órdenes de protección. Para quienes somos abogados que nos dedicamos al medio, pues diríamos que qué padre. Para los que no nos gustan tanto las órdenes de protección, pues entonces diríamos que resultan a veces un dolor de cabeza un poco, ¿no? Pero bueno, en este caso, regresando un poco al concepto, son estas medidas que otorga una autoridad competente. Entonces es un juez. Ahora, son medidas que resultan ser medidas cautelares y ahí viene la especificidad de las órdenes de protección. Una medida cautelar, ¿qué tiene como característica? Una medida cautelar tiene como característica que no es para siempre. Son medidas que pueden ser revocadas. En el caso de la Ley para la Prevención de la Violencia Familiar, establece que las órdenes de protección son revocadas a través de un procedimiento. ¿Qué procedimiento? Un incidente. Incidente de revocación o de cancelación de orden de protección, que si bien solo dice un incidente, no le da un nombre propio a la ley, pero que con la práctica, al menos en mi caso o en el caso del equipo con el que yo trabajo, pues así es como se les ha ido denominando, ¿no? Incidentes de revocación o de cancelación de órdenes de protección. Y es donde de repente encontramos un fuerte dolor de cabeza cuando nuestros clientes, y creo que de aquí viene también un campo de oportunidad para aquellos abogados litigantes y que nos hemos encontrado en el camino, ¿no? A veces el cliente cree que una orden de protección es una imposición de un juez sin pruebas y que le va a durar
durante todo un procedimiento, ¿no? Y se vuelven entonces un dolor de cabeza, cuando en realidad lo que es una medida cautelar para prevenir posibles riesgos reales e inminentes en contra de otra persona, particularmente mujeres. En Colima se pueden tramitar órdenes de protección también contra hombres, dada la naturaleza de las órdenes que están en la Ley para la Prevención de la Violencia Familiar, ¿no? Les decía yo, son medidas cautelares, algo similar, sin que lo pudiéramos equiparar igualmente, pero a lo que son las medidas provisionales en las controversias de orden familiar. Entonces, en el campo profesional me he encontrado de repente algunos compañeros que me dicen que se convierten en un dolor de cabeza porque es difícil revocarlas. En realidad no lo es, porque se revocan a través de un incidente. Y lo único que a veces nos resulta difícil es hacer trabajar al juzgado. El saber el proceso no es difícil. El tener que ir al juzgado para estar presionando y que los acuerdos vayan saliendo en la medida de la rapidez que necesitamos es lo que se convierte a veces en un dolor de cabeza. Sin olvidar entonces que las órdenes de protección son medidas cautelares. ¿Qué son cautelares? Que se pueden revocar, como a través de un incidente o bien acreditando algunos, una particularidad que es el estado de riesgo de quien está propenso de sufrir violencia en este caso. Bueno, vamos a pasar un poco a algunas cifras para ver la importancia de las órdenes de protección. Siempre me gusta hablar de este tema y dice, ¿cómo está la violencia en Colima? Ojo, estas cifras no son generales porque no las tengo a la mano por la rapidez de la charla el día de hoy. Estas cifras particularmente son sacadas específicamente de primer partido judicial, es decir, aquel que se encarga de órdenes de protección, específicamente el juzgado especializado, y de Defensoría Pública. Defensoría Pública, donde me desempeño como coordinadora del área, y que tenemos aproximadamente el 70% de las órdenes de protección. Entonces, partiríamos como un ejemplo que de las cifras que yo les dé, aproximadamente se incrementarían un 30% más. En junio del 2016, llegamos a trabajar en el Juzgado Auxiliar para Órdenes de Protección y durante ese año, si ustedes pueden observar, se atendieron aproximadamente 875 personas. Estas personas o estos números que están aquí, ustedes los pueden ver de forma clara en libros, es decir, tengo respaldo de toda esta información con personas que se registran y firman para pedir esta asesoría. ¿Por qué pongo estas cifras? Ustedes ven cantidades exorbitantes. Toda esta gente son personas que fueron y pidieron una asesoría por alguna situación de violencia, custodia, convivencia, etcétera, en materia familiar, que es la parte en la que nos especializamos o tengo el gusto de trabajar todos los días. Si ustedes pueden ver, de junio a diciembre fueron 875 personas en el 2016. A nosotros nos activan la alerta de violencia de género en el año 2017 y se preguntarán ¿por qué? Porque enero del 2017 a diciembre, en ese año se trabajó completo, ustedes pueden ver que la cifra fueron 4.500 personas, es decir, solo del año 2016 a 2017 en Colima la cantidad de personas que solicitaron asesoría casi se cuadruplicó, ¿no? Entonces, bueno, ese año fue uno de los años más violentos en Colima y se activa la alerta de violencia de género. En el año 2018 atendimos aproximadamente 3.400 personas. Este año fue un año muy activo de asociaciones civiles, entonces las cifras a Defensoría le disminuyeron un poco y en 2019 otra vez como que el furor baja. Entonces aproximadamente lo que tengo en servicio en Defensoría Pública se han atendido aproximadamente a 13.000 personas. Ojo, no todas estas personas califican para una orden de protección. Y por eso es importante hablar de esto. No todo aquel que va y pide una orden debe ser sujeto a una orden, porque entonces estaríamos violentando algunos derechos de personas que reciben órdenes en contra y que en realidad no son generadores de violencia. Eso es muy importante para nosotros como abogados. Un tema de ética, ¿no? No tramitar órdenes de protección, a pesar de que de repente me digan que sí las tramitamos, a destajo, como si fuéramos albañiles, porque a veces lo utilizan como estrategia y no necesariamente porque se requiera, y entonces se pierde el enfoque de lo que es una orden de protección, que es una medida de protección real e inminente contra alguien que está propenso a sufrir violencia o que la va a sufrir. Entonces, me voy a la siguiente cifra, y las cifras son: ¿cuántas órdenes de protección se han tramitado? Bueno, de forma particular,
en este caso yo y el equipo con el que trabajo, en lo que va del 2016, 2017, 18 y 19, que es hasta diciembre que tengo las cifras, fueron 2.585 órdenes, de los cuales más o menos el 80% son mujeres y el resto son hombres. Es decir, no le niego el servicio a los hombres, tampoco, sí les atendemos, que creo que es siempre una de las características complicadas, porque luego a los hombres les resulta complicado ir al centro de justicia para las mujeres y ser atendidos ahí, pero bueno, sí se les atiende. Y de repente, como profesionistas, somos muy dados a decir que tenemos muchas órdenes de protección. Si ustedes ven estas cifras, son 2.585 órdenes de protección. Y en Colima tenemos aproximadamente 800,000 habitantes. Entonces, creo que no son muchas. Creo incluso que hay muchísima gente que no denuncia y que está viviendo situaciones de violencia que quizás serían necesarias para una orden de protección, ¿no? Esta gente que dice que toda la vida se ha mantenido en situaciones de violencia, porque pues si no me he matado todavía, pues a lo mejor no me va a matar más adelante, ¿no? O que piden auxilio pero no tienen que comer al siguiente día, y las instituciones creo que en eso, en todos los ámbitos, tanto municipal, estatal y federal, de repente quedamos cortos en poder no solo dar una herramienta jurídica que permita que alguien deje de violentarte, sino que también satisfaga tus necesidades económicas cuando decides pedir auxilio. Entonces, bueno, encontramos estos entronques, y que de forma directa las señoras me lo han manifestado, incluso los señores, cuando acuden al trámite de estas órdenes de protección. ¿Dónde encontramos o dónde está la legislación de donde se basan las órdenes de protección? Bueno, obviamente nuestra base, la Constitución Política, y encontramos convenciones internacionales, las más comunes sobre la eliminación de todo tipo de violencia y discriminación, y la Convención de Belém do Pará. De ahí se vienen leyes federales, y en el caso de nosotros tenemos la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar, y además hay un protocolo particularmente que no es como tal obligatorio, pero que sí establece algunas bases para la tramitación de órdenes de protección en Colombia. ¿Sale? Entonces, ¿todos me siguen escuchando? Bueno, vamos a hablar ahora de unos conceptos generales. Los conceptos generales que creo que es necesario que conozcamos es, por ejemplo, ¿qué es? Permítanme. ¿Qué es el estado de riesgo? El estado de riesgo es en el que se coloca una persona que durante su vida con otra persona, generalmente de pareja, pero puede ser también relaciones paternofiliales, por ejemplo, con sus hijos, con sus padres, con sus abuelos, e incluso con sus vecinos, sin decir que las órdenes de protección son para trámites de los vecinos que se tiran basura y estas cosas, sino aquellas en donde haya una violencia de género. ¿Qué es violencia de género? Aquella en donde se genere violencia en contra de otra persona solo por una condición personal. Por ejemplo, ser una mujer. Por ejemplo, ser la madre, etcétera, etcétera. Y les voy a explicar algunas condiciones en las que son necesarios o qué requisitos son necesarios para poder tramitar las órdenes de protección. Ahora, otro de los conceptos específicos son, aquí está, son, por ejemplo, ¿quién es una persona receptora de violencia? La persona receptora de violencia es quien sufre de forma directa los actos de violencia que genera el generador de violencia, en este caso, y vamos a hablar después quién es el generador. Hay receptores de violencia directa, en sus casos casi siempre son las señoras o los señores que viven en una relación abusiva, y en este caso hay receptores de violencia indirecta, que es la función que normalmente tienen los menores de edad dentro de una relación abusiva. A los niños, y lo van a encontrar ustedes en su vida profesional muy comúnmente, tu cliente te dice, oye, sí genera violencia contra mí, pero contra los niños no. Entonces, encontramos aquí unas complicaciones por lo siguiente.
Los niños a lo mejor no reciben los golpes, pero sí están en situaciones de violencia porque lo están presenciando, lo están escuchando, lo están viendo, y entonces resultan ser receptores de violencia de forma indirecta, porque hay generalmente dos consecuencias: o replican la violencia, ¿no? O se vuelven personas abusadas. Entonces, por eso es que en el concepto de receptor de violencia directa y receptor de violencia indirecta, en este caso la función de los niños. Y la persona que genera la violencia creo que no requiere mayor explicación, pues es aquella persona que en abuso del poder genera actos de violencia, no solo física. La violencia no es solo física, y ahí tenemos que ser muy cuidadosos en cómo tratamos a las personas. No tiene que tener un ojo morado, la cara desfigurada para sufrir violencia. Hay violencia psicológica, hay violencia económica, hay violencia verbal, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, el estado de riesgo es esta circunstancia en la que la persona se coloca y la puede hacer víctima real e inminente de un acto de violencia. El estado de riesgo no termina cuando, por ejemplo, en una orden de protección sacas al agresor de la casa. Muchas veces cuando conceden la orden de protección, el estado de riesgo, lejos de terminar, se convierte en un estado de riesgo más latente. Por ejemplo, en mi experiencia, de repente desalojamos a alguien que genera violencia y el acto seguido después de desalojarlo, pues es que se brinca a la casa, que quebra los vidrios, que va y se lleva a los niños de la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de generarse que el estado de riesgo disminuyera, el estado de riesgo muchas veces aumenta, ¿no? O se detonan situaciones de violencia más graves. Entonces, el estado de riesgo no podemos hablar que se termina con la sola concesión de la orden, y ahí es la importancia de saber dar seguimiento a estas órdenes para que no se conviertan en simplemente un pedazo de papel en donde ya le di la orden de protección a mi cliente y que se haga bolas aunque lo maten después, ¿no? Y que desafortunadamente a nivel nacional encontramos, por ejemplo, en muchos de los feminicidios que han sido famosos, que te dicen que tenían una orden de protección, que habían pedido ayuda y de todos modos fueron privadas de la vida. ¿Por qué? Porque el estado de riesgo no disminuyó y no hubo un seguimiento correcto de ese estado de riesgo. Obviamente, como instituciones, e incluso ustedes o yo, como abogado particular, pues vamos a tener pues posibilidad de repente de que se nos salga de control alguno de los agresores, y el estado de riesgo así continúa. Entonces, ¿por qué es importante este concepto de estado de riesgo? Porque en la ley en Colima se establece que las órdenes de protección deben seguir vigentes mientras el estado de riesgo de la persona continúe. Y entonces vamos a encontrar que es común que cuando nosotros o el cliente no informa situaciones de riesgo constantemente, el propio juzgado nos esté preguntando si hay riesgo, para saber si la orden debe seguir vigente o no. Entonces, bueno, tomados esos tres temas importantes, ¿contra qué tramitamos una orden de protección? Las órdenes de protección no son a capricho, no son herramientas, no son para ayudarle al cliente a que se quede con los hijos cuando no hay violencia. Eso es una cosa muy importante que debemos por ética trabajar con nuestros clientes y con nosotros mismos. Y no decir, pues le echamos mentiras al juzgado para que me conceda una orden urgente y ya luego con calma le tramito a mi cliente la custodia, que creo que en muchos casos se ha caído en eso, ¿no? ¿Contra qué se tramita? Contra actos de violencia, específicamente. Les estoy compartiendo ahí el concepto de violencia, y el artículo 25 para la Ley de la Prevención y la Violencia Familiar nos habla de los tipos de violencia que existen, que son violencia sexual, entendida la violencia sexual no solo como el obligar a otra persona a mantener relaciones sexuales, sino la violencia sexual entendida incluso, por ejemplo, en prácticas sexuales que no le gustan a alguna de las dos personas, el común de tienes que mantener relaciones conmigo porque eres mi mujer y es tu obligación, o por ejemplo, que prefieras mantener relaciones sexuales con tu pareja porque si no lo haces al siguiente día no te deja gasto o no te habla, etcétera. Bueno, eso se considera violencia sexual, y no solo la que normalmente estamos acostumbrados a conocer como un acto de agresión sexual. Eso es una violación y aparte pues es objeto de una cuestión penal.
La violencia física, que esta sí se entiende, pues en los golpes, jaloneos, aventones, esta creo que la tenemos más clara, porque siempre la hemos identificado más como violencia, siempre la física, pero hay otros tipos de violencia que no son físicas. La económica y patrimonial van muy de la mano, tiene que ver con los bienes, la económica y la patrimonial tiene que ver, por ejemplo, vender propiedades de la otra persona sin su consentimiento, tomar sus objetos, quitarle el salario, no dejarlo trabajar, pero tampoco proveer para que puedan vivir, etcétera, ¿no? Y la violencia verbal y psicológica, que también van generalmente de la mano. Nosotras, para podérselos explicar a nuestras usuarias, lo hacemos así. La violencia verbal es la que identifican ellas como malas palabras. Yo sé que todos tenemos oídos bastante refinados, pero el muy clásico, ¿no? Puta, pendeja, babosa. Y la violencia psicológica, pues es aquella que propiamente no se entiende como violencia, como malas palabras, pero no dejan de ser humillantes o de denigrar a la otra persona, ¿no? Como el no sirves para nada, etc. Entonces, bueno, contra estos actos de violencia se genera una orden de protección. Y aquí, ¿qué es algo alarmante? Yo he escuchado a funcionarios públicos, que no voy a decir nombres, e incluso colegas, en donde dicen, no, es que ahora hasta con un gritito ya quieren tramitar órdenes de protección. Hay que ser cuidadosos en cómo nos expresamos, y más con los clientes. Las personas a veces les cuesta mucho trabajo pedir auxilio para menospreciar la violencia que sufren o el que tuvieron que hacer para poder decir hasta aquí, no, basta con lo que estoy viviendo. Entonces, bueno, aquí en la siguiente diapositiva que les puse, les comparto los conceptos de los tipos de violencia que les expliqué ahorita así muy, muy breve. Y ahora, ¿qué se puede solicitar en una orden? Y esto, por favor, es muy importante. Ya se los compartí. Quiero ver si no hay una... Dice aquí que se pasmó la imagen. ¿Todo va bien? Sin problema, licenciada. Sí la estamos viendo bien. Muy Igual, bien. igual todo el material que usted nos esté exponiendo se puede consultar en la página de YouTube para que no tenga ningún problema. Sí, y de todos modos igual lo comparto con el colegio para cualquier cosa. ¿Contra qué se tramita una orden? Quité las diapositivas porque están en el artículo... se lo digo, olvide el artículo. En el artículo 35, ahí nos dice específicamente contra qué se tramita una orden de protección. Déjenme ver, listo. Ojo, las órdenes de protección no son herramientas, les reitero, es muy importante, no son herramientas para abusar de mi contraparte. Y esto es sobresaliente. Tengo muchas veces personas que me dicen, oye, quiero tramitar una orden de protección. Me dijeron que aquí se puede y me la mandó mi abogado. Porque, y lo veo como campo de oportunidad para el ámbito de nosotros como abogados litigantes. Hay que entrarle al estudio de las órdenes de protección. En el caso de los abogados litigantes, es una buena fuente de ingreso porque se tramitan muchas. En el caso ahora de la pandemia, por ejemplo, órdenes de protección es el único juzgado que está trabajando y es el único que hubiera podido generar ingresos todavía para nosotros como abogados, ¿no? En mi caso particular sigo trabajando, tramitando estas órdenes de protección, pero me han llegado, por ejemplo, chicos que me dicen, es que tengo un convenio de convivencia y ya no quiero que lo vea, y me dijeron que tramitara una orden de protección y que viniera aquí con usted, porque obviamente soy defensor público y no tiene costo. Pero es importante que sepamos esto, las órdenes de protección no pueden revocar sentencias definitivas ya establecidas por un juzgado, porque entonces sería tan fácil como tramitar un convenio, acordar algo, por ejemplo, la custodia de mis hijos para mí, y que simplemente la otra persona pudiera tramitar una orden de protección, incluso con mentiras, porque recuerdan que las órdenes de protección son medidas cautelares que no requieren mayor material probatorio. Entonces sería tan sencillo como, ¿para qué llevo todo un proceso en donde tengo una sentencia si alguien más me puede tramitar una orden presentando una denuncia que ni siquiera se ha judicializado, que la utilizan como prueba para revocar mi custodia? Entonces, por eso las órdenes de protección tienen limitantes, pero parece que las desconocemos. Les estoy compartiendo este artículo porque dice
¿qué se puede tramitar con una orden de protección? Por ejemplo, guardia y custodia material de los hijos. ¿Qué es una guardia y custodia material? Pues algo así como, de hecho, tener al chiquillo conmigo, perdón, les digo chiquillos a todos los niños, tener al chiquillo conmigo mientras se resuelve mi juicio de custodia. Es decir, la custodia material de una orden de protección no hace que dejes de tramitar la controversia de orden familiar que debes de tramitar de forma directa y que incluso te deberán dictar la medida provisional y luego la definitiva. En muchos casos, los juzgados para las controversias de orden familiar te ratifican la medida provisional o te ratifican la custodia otorgada en la orden de protección. Eso sí, pero no implica que yo pueda revocar una custodia que un juzgado ya dio para tratar de pasar por encima de algo que un juzgado familiar ya está conociendo. Entonces, si yo tengo un cliente que tiene un trámite ya radicado en un juzgado familiar y está pasando por una situación de violencia, pues por favor, históricamente lo hemos hecho, son incidentes, no son órdenes de protección, son incidentes en los que buscas revocar custodias, ¿no? O incidentes en los que buscas revocar convivencias o cancelarlas, etcétera, con las características propias de la convivencia ahora que están pues ampliamente protegidas por la ley y por los derechos de los humanos. ¿Qué podemos hacer entonces? Primer punto, otorgar custodia material. ¿Qué es la custodia material? Retomo otra vez. Pues es con quién se queda el niño mientras resolvemos esta situación de violencia, niños o niñas. Desalojar a la parte generadora de violencia de la casa habitación que compartan. Ojo, esto es muy importante. No se puede desalojar a alguien si no viven juntos, ¿ok? No puedo ir y decirle, es que quiero que lo desaloje de mi casa. ¿Y usted vive ahí? No. O quiero desalojarlo de la casa, pero no me voy a ir a vivir ahí, solo que es mía y no quiero que esté ahí. Eso no es una orden de protección, es otro proceso civil, pero no una orden. Entonces, luego hacemos abuso de las medidas que se dan en las órdenes de protección por falta muchas veces de conocimiento, y no quiero decir que por falta de ética, pero sí por falta de conocimiento básico de lo que se puede tramitar. Ahora, dice, desalojar a la parte generadora de la casa habitación que compartan. Aquí hay una cosa muy particular. Hay ocasiones en que dicen, ya no vivo ahí. ¿Por qué? Porque ayer me sacó con lo que traía puesto. Bueno, entonces sí vive ahí. El problema es que la acaban de sacar. Ahí sí entra un desalojo para garantizar que la medida tercera que les estoy compartiendo, que es garantizar el reingreso de la persona que recibe la violencia. Es decir, nos vamos a encontrar muchas veces, yo me lo he encontrado muchas veces en alguien que me dice, es que ya no vivo ahí porque ayer me sacó con mis hijos, ¿no? O ayer me sacó con lo que traía puesto. Bueno, ahí sí están compartiendo domicilio. Ahí podemos solicitar que reingrese la persona que sufre violencia y desalojar al agresor. Lo que no podemos hacer es, por ejemplo, decir, vivo hace 5 años separada y ahora ya quiero regresar. Pues ahí no estamos acreditando que se acuerden la violencia, riesgo real e inminente, como para que me dicten una medida cautelar. Entonces, la medida cautelar va en medida de que yo puedo acreditar un riesgo real, ¿no? Retención y guarda de armas. ¿Ese por qué lo pongo en negritas? Solamente lo he solicitado 2 veces a los juzgados aquí en Colima y no me lo han autorizado. ¿Por qué? Porque obviamente esto tienes que entrar, creo que el ejército, para retener y guardar las armas. Entonces, sí lo dice la ley, pero el juzgado normalmente no se pronuncia respecto a retener o guardar las armas en el propio juzgado, lo cual creo que es comprensible. Nada más que sí, cuando tengan clientes que sepan que están armados, especifíquenlo en la orden, porque lo que hacen es decirle al policía cuando van y notifican la orden para tratar de evitar complicaciones que sí se pueden dar. No, bueno, entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad. Esto se da cuando tu cliente ya no va a regresar al domicilio. Muchas veces pasa que la señora se sale con sus chiquillos y se va a casa de su mamá. Y entonces ya no quiere regresar, ella lo único que quiere es que ya no la moleste, pero dejó ahí su pasaporte, su ropa de los niños, las mochilas de la escuela, etcétera. Bueno, la orden de protección te puede autorizar este desalojo. Ojo, y regreso aquí. Este punto es muy importante. Todo esto es una orden de protección. Todo esto se puede pedir en la orden. Cada una de estas cosas que estoy aclarando son prestaciones que podemos reclamar o pretensiones que podemos tener dentro de la misma orden de protección, ¿no? Bueno, el acceso a domicilio de las autoridades policíacas. ¿Por qué fue necesario poner
fracción, porque ustedes saben históricamente que la policía luego te dice que si no lo dejan entrar ellos no se meten porque no quieren tener problemas. Este sigue siendo un dolor de cabeza, aun y cuando las órdenes de protección le autorizan el ingresar al domicilio cuando se esté sufriendo violencia, seguimos teniendo el problema de que la policía no ingresa a los domicilios aun y cuando casi estén presenciándolos, ¿no? Digo, contadas ocasiones, como en todo hay elementos buenos, pero seguimos teniendo esos problemas. Y bueno, brindar servicios reeducativos integrales, de estos en Colima se está encargando CEPAVI. El propio juzgado gira oficios para informar y CEPAVI da citas. Normalmente no hay buena respuesta ni de las personas que generan violencia en los servicios de reeducación y a veces tampoco quienes sufren la violencia. Ahorita se está dando un fenómeno muy dado a ya me siento segura, entonces me desentiendo como si nunca hubiera existido el problema y a veces tiene uno que andar corriendo atrás de ellas para continuar. Al igual, las personas que generan violencia, que en lugar de tomar estas cuestiones de reeducarse y exhibir un comprobante en donde ya no generan violencia y entonces pedirse revoque la orden, pues prefieren estarse peleando diciendo que son mentiras. Entonces estas cosas se dan muy comúnmente, ¿no? Entonces, bueno. Podemos prohibir, y esto es importante, la parte generadora. ¿Quién era la parte generadora quien genera violencia? 3 cosas. Que esconda o remueva a los chiquillos, esto es para que no se los vaya a llevar sin consentimiento. Esto normalmente yo les aconsejo, y creo que ustedes también lo pueden hacer, llevar una copia de su orden de protección a las escuelas de los niños para evitar que de repente nos los sustraigan. Y en virtud de que nos dieron la custodia material, en muchos casos, en el inciso primero, o en la fracción primera del artículo, si recuerdan, podemos pedir la custodia material, que nos permite que si esconden o remueven a los niños, incumpliendo la prohibición que le están dando, podemos incluso activar las alertas AMBER, que es cuando se dan estas desapariciones, o bien denunciar sustracción de menores. Mientras no se determine una custodia, aunque sea material o bien provisional mediante una controversia de orden familiar, y esto es importante, no existe el delito de sustracción de menores, ¿no? Se le prohíbe hostigar, intimidar, amenazar, dañar. Estas son las más comunes y ya viene uno que es acercarse a 200 metros del domicilio del demandado. Esta es la más común y es que se le prohíba acercarse a ese domicilio. Ojo, no importa si el agresor está haciendo o no está haciendo nada, no se debe acercar a 200 metros, ni siquiera estar afuera parado comiéndose unas papas. 200 metros de no acercarse. Y esta es normalmente la medida que más se incumple. Entonces, cuando se incumple y se informa al juzgado, ¿qué es lo que se acredita? El estado de riesgo. Y por eso hay órdenes de protección que a pesar de que pareciera que hay una aparente paz, se está violentando esta medida de forma constante. Y por ende, lo que ocurre pues es que la orden se esté ratificando a cada momento, ¿no? Y le da al juzgado una amplitud en donde dice dictar cualquier otra medida para el cumplimiento de la ley. Estas otras medidas, yo solo les puse algunos ejemplos de lo que hemos pedido y que creo que les pueden dar un poco unas ideas que no están propiamente en el artículo. Por ejemplo, restituciones de menores cuando se los llevan y no te los quieren regresar. No exhibir fotos, fotografías y videos porque no saben qué común es ahora que las señoras me digan, oye, sufro violencia y quiero que le prohíban no solo que me hostigue, me intimide o que se me acerque, sino que me dice que va a publicar en el WhatsApp del colegio de mis hijos fotografías que tiene mías, ¿no? O videos que nos tomamos, o que se robó mi celular y le quitó la memoria, y entonces todas estas prohibiciones pueden estar dentro de una orden de protección. Y bueno, dentro de estas mismas medidas es que hemos podido lograr que incluso abuelas u otros parientes que no son el padre y la madre puedan tramitar las órdenes de protección. Y ahora viene, no sé si están observando, espero que sí, el último párrafo de esta diapositiva que para mí resulta bastante relevante, que dice que le pueden sancionar a quien incumpla con las medidas de protección con el artículo 73 del Código de Procedimientos vigente. Y entonces aquí es donde las órdenes de protección se empiezan a convertir un poquito, yo lo digo así, aunque no sé si sea lo correcto, un poquito en una burla. Es decir, a través de la orden de protección podemos obtener todo de inmediato, como una custodia, desalojar, reingresar, fuerza pública, la policía, toda esta parafernalia del gobierno para poder hacer que una orden se ejecute.
pero si se incumple la orden, lo único que yo tengo de protección es el 73 del Código de Procedimientos Civiles. Pues es una basofia, porque el 73 del Código de Procedimientos Civiles es múltalo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los agresores? Me dicen, oye, Lick, ¿cuánto me cuesta ir a brincarme, no? ¿Cuánto me cuesta ir a molestarla? Pues bueno, entonces, sí me sacaron, pero si yo voy y me acerco otra vez, solo me van a multar. O después me van a arrestar por 36 horas, o le van a dar vista al Ministerio Público para que me finquen un delito que era resistencia a particulares, cambió el nombre, no recuerdo ahorita el nombre. Pero entonces, la efectividad de la ejecución de una orden se viene abajo con la efectividad en el seguimiento, ¿me explico? Y entonces jamás vamos a bajar el estado de riesgo cuando una vez concedida la orden, las personas no pueden ser protegidas por el seguimiento de la misma. No sé si en eso coincidimos. Entonces, ¿contra quién procede una orden? Y esto es importantísimo. Contra quienes han estado unidos en matrimonio, aunque ya no lo estén, se siguen considerando parte de la familia. Si viven o han vivido en concubinato o amaciato, creo que todos tenemos claro, concubinato, las reglas del concubinato y amaciato, pues bueno, aquí funciona hasta entre amantes. Es muy común tramitar órdenes de protección entre alguien que fue o ha sido amante, o incluso entre el amante y la esposa y el amante, bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, en virtud de que han generado un vínculo, no jurídico en este caso, pero sí un vínculo de tipo de género, ¿no? En donde puede haber agresiones de tipo sexuales. Otros se han procreado uno o más hijos en común, aunque nunca hayan vivido juntos, o si están vinculados por consanguinidad. Esto de estar vinculado por consanguinidad es lo que nos abre la puerta al trámite de órdenes de protección, por ejemplo, de los padres, de los abuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué otro? Pues si han estado unidos por parentesco, por afinidad o de algún otro tipo, es decir, los parientes de mi esposo, de mi esposa, etcétera. Si la persona generadora viven juntos, esto se da, por ejemplo, en los casos en que vivan juntos pero no sean esposos, amantes. He tenido órdenes, por ejemplo, de personas que comparten casa, pero no son pareja. O bien, por ejemplo, en el caso de las parejas homoparentales, a veces no tienen un vínculo jurídico todavía o no se ha generado un concubinato. O bien las parejas heterosexuales, pero que no han generado un vínculo, ¿no? Esa que corre. Pero bueno. Otra cosa, las personas que están bajo tutela, custodia o protección de la persona generadora de violencia. Es decir, puedes tramitar una orden desde una madre a sus hijos, los hijos a los padres, los abuelitos, etcétera. Es decir, aquellos que compartan o que estén en riesgo de sufrir violencia. Si se fijan, aquí sí hay una limitante. No puedo tramitar una orden contra cualquier persona, al menos no una orden de protección en materia familiar, porque quien la concede es un juzgado especializado en materia familiar, no penal. Entonces, generalmente buscan un vínculo que una a una persona con la otra, ¿no? Entonces, bueno, se da a veces órdenes de protección con personas que no han vivido juntas en materia familiar, pero que se ha generado violencia de género. Por ejemplo, que tienen un vecino que cada que los ve les dice, te voy a violar, te voy a matar, quiero tener relaciones contigo, etcétera, etcétera, y que se convierten en acosadores. Bueno, califica para una orden de protección también. Bueno, estas diapositivas se las voy a pasar muy rápido, es cómo transformo lo que viene en el artículo en ejemplo de prestaciones, ¿no? ¿Qué se requiere para que otorguen una orden? Y aquí venimos entonces, hay un ruido en la calle. Esto. ¿Listo? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, maestra. Ok, bueno. Le bajé un poquito porque era mucho el ruido del panadero y el pan. Entonces, bueno,
les decía yo, ¿qué se ocupa para tramitar una orden? Y es aquí en donde les decía yo, porque una orden de protección no puede revocar otras medidas más complejas, como una controversia de orden familiar. ¿Por qué? Porque para tramitar una orden de protección, la propia ley te dice que no requieres muchas pruebas o no requieres mayor prueba, método probatorio. ¿Por qué? Porque lo que se te concede es una medida cautelar. Prefiero tramitar una orden cuando alguien puede sufrir violencia que no tramitarla y que la haya requerido. Entonces, ¿qué ocupa acreditar el lazo de parentesco? Esto a través de ¿qué? Las actas, como ya lo sabemos. Señalar la relación de hecho, es decir, informar cuál era esta relación, ni siquiera probarla. Por ejemplo, es muy difícil probar una amaciato, claro, ¿no? Que nos diga qué ocurrió y esta es una medida que no todo el mundo tramita, bueno, que no todo el mundo presenta, que es la cuarta, que es una herramienta para detectar la violencia o el estado de riesgo. Esta herramienta, les paso el tip, está en el protocolo para órdenes de protección. Nosotros como institución la agregamos como prueba. No todo el mundo la agrega. Como abogados litigantes les aconsejo que la descarguen del protocolo para órdenes de protección y les sirve como prueba. Son preguntas muy básicas con diferentes tipos de violencia y de preguntas en donde las personas a veces ni siquiera saben que sufren violencia, pero que, bueno, está ocurriendo, ¿no? No es necesario presentar denuncia, no puedes obligar a tu cliente a que quiera denunciar ante el Ministerio Público situaciones de violencia. Eso es muy importante, porque entonces lo que estás generando es una doble victimización, ¿no? Ya de por sí es complicado sufrir violencia. 2, acudir a presentar denuncia. Bueno, de forma muy particular, yo he trabajado en el Centro de Justicia para las Mujeres, nunca he sido Ministerio Público y reconozco esa labor. No he tenido el problema en la presentación de denuncias, pero sí he sabido de algunos otros lugares en donde a veces presentar una denuncia se convierte en todo un calvario. Creo que aquí también hay gente de otros estados, en donde, bueno, va la persona que sufrió violencia y no solo sufrí violencia, sino aparte tengo que aguantar que me pregunten, que me digan cómo, qué pasó, que me digan que no tengo golpes y de todos modos quiero denunciar. Bueno, para una orden de protección, al menos en el estado de Colima, no es necesario presentar una denuncia. Obviamente es importante cuando la presentan porque nos sirve como un material, como una prueba, ¿no? En el caso de las mujeres, y aquí vamos a lo mejor van a empezar a negar un poquito los hombres, en el caso de las mujeres no requieren mayor medio probatorio, solamente señalar el estado de riesgo. En el caso de los hombres, como históricamente las órdenes de protección fueron acciones afirmativas ordenadas por la Corte Interamericana para erradicar la violencia contra las mujeres, las órdenes de protección para mujeres siempre han tenido un acceso mucho más fácil. Incluso en todos los estados de la República las órdenes de protección son exclusivas para mujeres. En el caso de nosotros, como la incluimos en la Ley para la Prevención de la Violencia Familiar, hablamos que las órdenes de protección pues también están pudiendo acceder hombres, ¿no? Por eso es que en el caso de los hombres se ordenan un poquito más de pruebas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas casi siempre la orden de protección en el hombre la va a solicitar contra una mujer. Entonces esta mujer es quien originariamente debía acceder a las órdenes. Entonces, para evitar generar violencia institucional en contra de la mujer antes de conceder una orden, pues normalmente se requiere tener un poco más de material probatorio en el caso de las órdenes para hombres. Sé que seguramente esto será materia de plática en un ratito más. ¿Qué se hace después de que se concede la orden? Bueno, nosotros normalmente la orden se concede por el juzgado en un plazo no mayor de 72 horas, es decir, es muy rápido. Y entonces regreso al tema de que toda la parafernalia institucional nos dice rapidísimo, protege, ¿no? Y tienes a todo el gobierno, incluso policía, juzgado, actuarios, concediéndote una orden en 72 horas, el actuario ejecutando con la fuerza pública y todo, porque la ejecución es muy buena. El problema es no la ejecución, el problema es qué pasa una vez que la ejecuto, ¿no? ¿Cómo sanciono el incumplimiento de la orden? Con el 73, y entonces es donde venimos abajo. Pero bueno, ¿qué ocurre? Sale la orden en 72 horas, es importante que tu cliente, en este caso, en mi caso, mis usuarios, conozcan de la orden de protección, le entreguemos una copia de su orden de protección y se le diga qué hacer con ella. Y en eso creo que el Ministerio Público está teniendo problemas, al menos a mí de forma muy particular, me han llegado usuarios que de repente me dicen, es que me dieron este papel,
por ejemplo, la determinación de medida del Ministerio Público, pero me dicen que no les explican. No dudo que les expliquen, pero bueno, generalmente si se les explica, de repente es como yo no sé. Pero bueno, en mi caso muy particular, sale una orden de protección, la siento, le explico, le digo que hay que llamar a la policía, y bueno, una más que la policía no hace saber las situaciones de violencia al juzgado de órdenes de protección. Cuando eso ocurre, lo que uno tiene que hacer es informar al juzgado lo que está ocurriendo, para empezar con las sanciones. Porque si no lo hacemos, entonces no se empiezan las sanciones, ni siquiera las del 73. Y entonces el documento o la orden de protección, pues se vuelve en un papel obsoleto, ¿no? En donde para un le sirve para hablar a la policía, y de repente cuando ya tienen más de 2 meses, porque la policía confunde una determinación de medida con una orden de protección, cuando ya tiene más de 2 meses, la policía luego les dice que ya no tiene vigencia, porque no entiende la diferencia entre una cosa y otra. Digo, esto es cuestión también de capacitación de la policía, pero creo que no podemos quejarnos solamente de lo que no funciona, hay que auxiliar al cliente para que pueda resolverlo cuando las instituciones a veces no son capaces, ¿no? Bueno, estar dando seguimiento telefónico, porque acuérdense que hay que estar pendiente del estado de riesgo. Si el estado de riesgo no se da, entonces la orden pues corre el riesgo de quedar sin efecto. He tenido en estos casos, por ejemplo, órdenes de protección en donde en un principio pedí custodia y de todos modos se llevaron al niño. Entonces ahí a lo mejor, una vez concedida la orden, podemos pedir algunas otras medidas como restituir, desalojar, reingresar o que le entreguen pertenencias, ¿no? Bueno, esto es importante. Las órdenes de protección, por favor, no son una determinación del Ministerio Público. No se vencen en 30 días. En la parte final de las órdenes de protección en Colima, el juzgado nos da 30 días, pero es para iniciar los trámites de controversias de orden familiar o en estos casos normalmente las custodias, cuando las hay. Pero cuando no la hay, la orden de protección no vence por sí misma. La orden de protección se encuentra vigente mientras persista el estado de riesgo. Y entonces, ¿cuál es la forma para revocar las órdenes? Pues a través de un incidente de revocación de orden, o bien cuando el juzgado te pregunta si todavía estás en riesgo y tú le dices que no. Esta es una acción que el juzgado ha empezado a realizar de motu propio ya hace unos meses, en donde en aquellas órdenes que tienen mucho tiempo, en donde no se les tramita nada, te preguntan si todavía te encuentras en riesgo o no. Pero en el caso de nosotros como abogados, creo que no sería muy ético el decir, pues deja que el juzgado lo haga solo, ¿no? Hay que tratar de impulsarlo para saber si la orden debe o no seguir vigente. Bueno, vamos y reitero, temporalidad o vigencia de las órdenes. Todo este material que hemos estado hablando es básicamente lo que está. ¿Cómo se terminan? Bueno, por desistimiento o vía incidental. Las órdenes de protección no se contestan, o sea, no se hacen contestaciones de órdenes de protección. Las órdenes de protección se tramita la cancelación vía incidental, no a través de una contestación. ¿Sale? O bueno, este es el artículo 73, creo que por ahí hubo una modificación, que es la multa, la duplicidad de la multa, el auxilio de la fuerza pública y el arresto hasta por 36 horas. El 270 habla, les decía yo, cuando se incumple una orden de protección, ¿qué te aplica en el 73? El 73 era o sea, y es donde yo les decía, es una basofia jurídica, tener todos los elementos para poder ejecutar la orden, pero no para sostener mi seguridad o mi protección. Los tribunales para hacer cumplir podrán multarte, duplicar la multa, auxilio de la fuerza pública, pero pues ese me lo conceden desde que me dan la orden, ¿no? Y arrestar por 36 horas. Si él sigue sin hacer caso, entonces de 2 años de prisión y multa por tatata. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque todavía el Código Penal me dice, si quieres denunciar por desobediencia a un mandato de autoridad, tienes que hacer valer algún medio de apremio. Es decir, nos dice, si la ley autoriza un medio de apremio, en este caso sí lo autoriza, artículo 73, para hacer efectiva la determinación de la autoridad, debe agotar alguno de ellos. Entonces, debo conceder la orden. Una vez concedida la orden, debe haber un acto de molestia, debo informarlo al juzgado, el juzgado lo debe acordar, y entonces haber una segunda acto de molestia para poder decir que entonces hay una desobediencia o mandato de autoridad.
no sé si estamos cayendo en cuenta de la gravedad de esto, de qué sirve tener toda una estructura para ejecutar, pero no para garantizar la seguridad. Entonces, bueno, este es uno de los puntos débiles que las órdenes de protección tienen, que de forma particular yo he podido ir trabajando con apego un poco al Ministerio Público. Cuando se dan esto, bueno, acudo a solicitar las nuevas denuncias por nuevas situaciones de violencia e incluso nuevas determinaciones de medida que se acoplen a las órdenes de protección, porque a veces los juzgados, incluso el juzgado auxiliar, por el tema de la carga de trabajo, porque es el único que se encarga de esto y tuvo un rezago hace, no sé, un año o dos bastante complejo, de repente es tardadito, ¿no? Aunque pueda uno ir y solicitar, a veces es tardado, sobre todo el tema de las multas. Entonces, si antes de que me salga un acuerdo hubo 3 actos de molestia y lo informé 3 veces, pues el acuerdo me va a sacar uno solo, no me va a sacar 3. No, digo, me saca los 3, pero en un solo acuerdo. Entonces, habrá una sola llamada de atención por 3 actos. Entonces, ¿cuántas veces puede aguantar un cliente antes de que lo maten? Esa es la parte importante para nosotros. No solo el tema económico, no solo el tema jurídico. Tendremos que estar muy al pendiente también del tema social y de la garantía del cliente para no perder la credibilidad ante ellos, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, les decía yo que existe un problema real de ineficacia de las órdenes de protección una vez concedidas, no en su ejecución, sino en su continuación, digamos, o seguimiento. Entonces, es necesario que se agoten medios de apremio, que ese es un punto malo. Los actos de violación a la orden tienes que darse antes de dar vista al Ministerio Público. Les decía yo el problema de los acuerdos que tardan en salir. Ministerio Público que auxiliado, que es exactamente lo que estamos hablando, y de repente malos consejos de nosotros como abogados o de algunas instituciones, en donde de repente le dicen al cliente, no, en 30 días y casi exigencia, ve y métete a la casa otra vez, ¿no? O no, ya no tiene orden, ve y llévate a los niños. Entonces, eso es complicado muchas veces para poder trabajar, tanto para el litigante que tiene orden en contra, como para los que tenemos orden a favor, o en su caso también me toca llevar de repente en contra, que el cliente crea que ya no está vigente y que por eso pueda seguir generando actos de molestia. Las órdenes de protección son medidas jurídicas para evitar situaciones de violencia. Pero ojo, no es a contrario sensu. Si no hay orden, entonces puedo generar la violencia que yo quiera. Pues claro que no. Esto es una cuestión extrema de violencia, ¿no? Una orden de protección no sirve para qué, esto es importante. A través de una orden de protección no se pide pensión, eso se trata a través de una controversia de orden familiar. La orden de protección solo lo establece como una medida cautelar para actos de violencia. ¿Por qué para pedir pensión no? Porque recuerden que existe la controversia de orden familiar que te establece una pensión provisional, ya como una medida provisional, entonces no. Tampoco para cancelar convivencias, y menos cuando ya se pactó mediante un convenio que se elevó a sentencia o bien mediante una sentencia ejecutoriada por todo un procedimiento seguido. O sea, porque si no, estaríamos teniendo 2 sentencias de primera instancia que chocan como trenes. Entonces eso pues no se puede. Desalojar vecinos, no puedes desalojar a nadie, retomo, que no vive en el domicilio del agresor. Entonces, bueno, del agresor o de la víctima, en este caso de la víctima. Revocar custodias, porque volvemos al tema, entonces cualquiera puede ir a mentir y tratar de recoger a los niños, aun y cuando ya se ha llevado todo un procedimiento. Resolver problemas de propiedades por juicios, por ejemplo, en el caso de hermanos, se da mucho el caso de hermanos que de repente quieren manipular al papá que ya es mayor, al cabo en Colima no se da, y que de repente se lo esconden a los otros hermanos y quieren tramitar órdenes de protección para sus papás para que el otro hermano no se acerque. Y entonces eso no es así, ¿no? Al final de cuentas uno se da cuenta que no es una situación de violencia familiar, es una situación de pelearse por las propiedades porque su papá ya se va a morir, ¿no? Resolver conflictos de vecinos tampoco, salvo que este conflicto sea un tema de género, que se vuelvan un acoso sexual, etc. Revocar sentencias con jerarquía de convenios o bien restituir menores cuando ya hay custodia. Creo que esto queda muy claro, creo que esto se lo tienen casi que aprender de memoria, porque es muy común que el cliente te pida órdenes de protección para esto y no se puede. O que incluso me lo digan, es que el abogado me dijo que era para esto, ¿no? El desconocimiento a veces genera falta de empatía o incluso que perdamos credibilidad, y eso es importante. Bueno, ¿qué obstáculos se han vivido? Las órdenes de protección, les reitero, no tienen mucho tiempo.
2015, creo más o menos, fue que se habilitó el juzgado para órdenes de protección en Colima. Yo llegué en 2016, pues en el paso ha habido muchas cosas. Creo que todos hemos sido nuevos en el trámite desde un principio, como consecuencia de las determinaciones, y se ha ido evolucionando, se han ido generando criterios. A veces con el paso del tiempo hemos pasado por criterios bastante locos, algunos, por ejemplo, que la dejaban sin efecto en 30 días, a través de apelaciones y amparos lo logramos echar atrás. Algunas, ahora el criterio de informar si hay estado de riesgo no lo hay. El tema es las órdenes de protección son nuevas relativamente, y esto que provoca un campo de discusión muy amplio, en donde si nos metemos a estudiar también es un campo de oportunidades, tanto para tramitar órdenes como para tramitar las revocaciones. No está en el código, en el código civil del Estado, están en una ley aparte. Es importante también puntualizar, el código de procedimientos civiles para el Estado de Colima tiene algunas medidas que eran parecidas a las que tramitábamos los divorcios con medidas de protección. No sé si recuerden, hace unos tiempos, ahora casi no se tramitan estos divorcios porque se opta primero por la orden de protección, pero son las medidas muy similares. No es novedoso en cuanto al contenido porque ya lo habíamos trabajado antes, pero sí el tema de que sea una medida aparte, que no se contesten, que se tramiten a través de un incidente, y que pues a veces los incidentes se vuelven un poco un dolor de cabeza mediante este trámite. ¿De dónde vienen las órdenes? Las órdenes de protección en México se establecen como una medida obligatoria, igual que los centros de justicia para la mujer, como consecuencia del caso de las muertas de Juárez o el campo algodonero, en donde la Corte Interamericana determina que el Estado mexicano es un violador constante de los derechos humanos y la seguridad de las mujeres, y entonces ordena el cambio y adaptación de protocolos y de normas para la protección de las mujeres víctimas de violencia. Y ordena como medidas afirmativas, bueno, una, indemnizar a las familias de estas 7 mujeres, creo que fueron quienes tramitaron el juicio ante la Corte Interamericana, el cambio de las normas y los protocolos, y algunas otras medidas en donde ordenan la protección de las mujeres a través de estas medidas, como una de ellas fue la orden de protección. La modificación, la creación de las normas, la creación de los centros de justicia, y bueno, de ahí viene. Algo importante, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo en las órdenes de protección, el tema es que no se van a ir, ¿no? No van a desaparecer. Tenemos que aprender a trabajar con ellas, tenemos que aprender a no quejarnos y más bien entenderlas para poderle decir a un cliente, tienes una orden de protección, bueno, no te preocupes, vamos por un incidente, ¿no? Y convertirlas en un campo de oportunidad, más que en un dolor de cabeza. Creo que de mi parte, a gran escala abarco todo lo que es el tema de órdenes de protección. No veo por ahí tantas preguntas ahorita. Espero que cuando abran micrófonos pues resulten algunas otras más. Creo que de mi parte agradecer de nueva cuenta la invitación del Colegio de Juristas, de mi amigo Nacho, y pues ya, saber si hay alguna otra pregunta o manifestación que quisieran hacerme. Adelante, Nacho. Ok, licenciada, muchísimas gracias. Comentar que la licenciada Angélica, aparte de ser nuestra ponente invitada, es parte del Colegio de Juristas de Colima. La dinámica para las preguntas y las respuestas lo vamos a hacer de la siguiente manera. Les pido de favor que el que quiera hacer uso de la voz habilite la manita dentro de lo que viene siendo de parar la manita virtual, o que empiece a elaborar la pregunta, que diga que quiere elaborar una pregunta, y se les abriría el micrófono para que hiciera la pregunta para poder llevar un orden. Entonces, en este momento, si alguien quiere hacer uso de la voz, vemos que están dando el agradecimiento, que muy interesante, que excelente ponencia. En el chat estamos viendo movimiento, pero queremos ver si alguien quiere hacer uso de la voz. Autorizo ahorita para que habilite su micrófono y haga uso de la pregunta, o si quiere hacer algún comentario, pues es bienvenido. Sí, buenas noches. Buenas noches, licenciado Francisco Vasconcelos, lo escuchamos. Gracias, presidente Nachito. Te agradezco mucho y primeramente, pues, felicitar a
a la ponente, a la licenciada Angélica, que quienes la conocemos sabemos de su amplia trayectoria y de su gran capacidad en el manejo de las distintas áreas del derecho a las que se dedica y sobre todo actualmente enfocada a las órdenes de protección. Muchas felicidades, más que nada es esa mi intervención, agradecer la participación y el compartir estos conocimientos con todos los que nos logramos conectar, porque sin duda esto nos sirve mucho en nuestro acervo de conocimientos y en la práctica, ya que efectivamente en el gremio de los litigantes, de los abogados que litigamos, realmente son pocos los que manejan esta área. Entonces, definitivamente que esto que nos compartió el día de hoy nos va a servir en demasía y espero que también cualquier duda, pues en un futuro la podamos también tener de apoyo para que nos despeje cualquier inquietud, porque siempre ha tenido esa gran disposición y por ello felicito pues a la ponente y también a ti, presidente, por esta iniciativa, este ejercicio de capacitación que nos brindas la oportunidad de, a pesar de que ahorita no hemos tenido la oportunidad de estar en los juzgados, en la brega que cotidianamente ya nos dedicamos, bueno, a través de este esquema, sin duda alguna nos está permitiendo seguirnos capacitando, que es algo importante que todo abogado que ejercemos la profesión debemos de estar a la vanguardia y esto nos va a servir muchísimo. Muchas felicidades y muchas gracias a ambos. Angélica, conozco y sé de tu amplia trayectoria, te repito, te reitero mi gratitud, mis felicitaciones y a ti, presidente, también por esta capacitación que nos brindas. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, licenciado y amigo. Gracias. Si alguien quiere más hacer uso de la voz, se abren en ese momento los micrófonos. Estamos viendo mucho comentario, dice Baldomero. Por favor, dice, soy abogado radicado en la Ciudad de México. Me pareció excelente la ponencia. Felicidades a la ponente, pues además de dominar el tema, da claridad para la práctica. Así como también Elizabeth Soto agradece la ponencia y queda a sus órdenes la licenciada Elizabeth, al igual que Trini, dice, excelente recurso humano en el Centro de Justicia de las Mujeres. Abro micrófonos por si alguien más quiere hacer uso de la voz. Elizabeth, te escuchamos. Gracias. Pues únicamente agradeciendo la ponencia de la docente, de la licenciada, que muy atinadamente nos proporciona esa información y que nos facilita, sobre todo para los que nos dedicamos a la ponencia y obviamente a la litigación. Igual, reiterando lo que mencionaba mi homólogo, palabras anteriores, mis más sinceras felicitaciones y agradeciendo a ustedes por la facilidad de proporcionarnos estos temas. Le agradecemos muchísimo, gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Daremos espacio para 2 comentarios más, por si alguien quiere hacer uso de la voz. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado, le escuchamos. Sí, mi nombre es Vicente González Rivera, de acá de Tecuala, Nayarit. Tengo por ahí una duda, lo que pasa es que como estaba viajando no tuve mucha chance de escuchar, pero por ahí alcancé a escuchar que decía un incidente para que cese la medida de protección. Ahí no me quedó claro si me puede apoyar la ponente para explicar ahí en qué consiste ese incidente de cese de la medida. De cese de la medida que estaba comentando ahorita. Ok, mire, en el caso particular de las órdenes de protección en Colima, las órdenes son como juicios especiales. Tendremos que ver, en el caso de Nayarit, particularmente en qué norma se encuentra establecida la orden de protección. En el caso de Colima, la orden de protección está en la Ley para la Prevención de la Violencia Familiar, como una especie de juicio especial. Entonces nos dice que para revocar esta orden de protección, la forma en que se hará sería vía incidental, es decir, tramitar un incidente con hechos, pruebas, en donde busquemos la revocación de la orden, en lugar de contestarla, en el caso de Colima. En el caso de la mayoría de los estados, casi puedo asegurarle que se encuentra en la ley para erradicar la violencia para las mujeres.
Entonces, en casi todos los estados se encuentra en esa ley estatal. Tendríamos que leerla para ver si en esa ley estatal establece también una forma específica de revocación de orden, ya sea vía incidental o a través de una contestación para fijar controversia. Porque lo más parecido a una orden de protección como juicio especial generalmente son las controversias de orden familiar. Entonces, en este caso, tendríamos que recurrir directamente a la norma para ver si prevé una forma específica de combate para hacerlo, ya sea incidental o a través de una contestación, o incluso inconformarse con la medida, en el caso de Colima, por ejemplo, con una apelación o amparo indirecto. En el caso de nosotros, la apelación normalmente, el recurso termina en decretárnoslo desierto porque hay una forma ordinaria de defensa, como es el incidente. Y en el caso del amparo, igual, porque no agotas la definitividad del incidente de una medida cautelar, y que ya la Corte ha determinado que las medidas cautelares no dañan el tema de la garantía de audiencia. Por eso es que tienes que agotar el recurso ordinario que establece la norma. En el caso de Colima, particularmente la norma que prevé las órdenes de protección, sí te dice que para combatirla es vía incidental, ¿no? Entonces, allí tendremos que acudir directamente a saber si está en la ley para la prevención y erradicación de la violencia, en el caso de Nayarit, y qué forma prevé. No sé si resuelva su duda. En mi caso, me ha tocado, en materia penal, soy penalista. Ajá. Me ha tocado apoyar al Ministerio Público como coadyuvante y se han aplicado dichas medidas. El detalle era esa falta todavía analizar el procedimiento para el cese, ¿verdad? Para combatirla, como dice. Y lo que pasa es que también aquí hay una particularidad, perdón, aquí se interrumpí, pero hay una particularidad. No es lo mismo la determinación de medida que da el Ministerio Público, que tiene una temporalidad y que normalmente es o dura el tiempo que va a tardar en judicializar, se supone, a una orden de protección concedida por un juzgado familiar, en este caso en Colima, que la mayoría de las órdenes las concede el juzgado familiar. Los juzgados penales casi siempre las conceden solo aquí en Colima a través de la suspensión condicional del procedimiento a prueba, en donde te lo establecen como condiciones a cumplir. Entonces, aquí las determinaciones de medida del Ministerio Público generalmente no se combaten, normalmente se quedan sin efecto en un periodo de 30 y hasta 60 días. Las que combatimos de esta manera, vía incidental, son las del juzgado familiar. No sé si resolví la duda. Sí, muy bien. Me quedó claro esa última parte. Sí, muy bien. Muchas gracias por el apoyar. De nada, para servirles. Muchas gracias por escucharnos desde ya. Muchas gracias, Vicente. Le vamos a pedir de favor que active su micrófono al licenciado José Mendoza, que había entrado también ahí. Por favor, José Mendoza, si puedes activar para hacer uso de la voz. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, licenciada Angélica. Yo quisiera pues, poner a consideración que de las formas de promover un incidente de cancelación de la orden de protección, ¿no? ¿Cuál sería el procedimiento más adecuado? Lógicamente entiendo que deben de cumplir con cierto tratamiento psicológico y pues que ya no ejerzan la violencia, ¿no? Pero ¿hay alguna otra manera de tramitar? Miren, es que hay dos cosas. Los incidentes para revocar las órdenes deben buscar dos cosas. Obviamente va a haber casos en que alguien acceda a una orden de protección cuando en realidad no sufría violencia y nuestro cliente nos diga, es que no es cierto, ¿no? Pues eso puede pasar, a todos nos puede pasar, y más ahora que de repente se utilizan como estrategia. Entonces, bueno, yo cuando he tramitado incidentes de revocación, lo primero que busco es esas dos vertientes. A ver, ¿eras o no eras violento? Si eras violento, ¿cómo puedo acelerar que Sepavi me dé una cita y me diga que ya no soy violento, que sabemos que eso dura eternidades? ¿Qué hago? Tramito el incidente, informo los hechos y yo misma ofrezco las periciales. Entonces, ¿qué hago? Con todo y penando, correteando el juzgado por los oficios para hacer que mi cliente vaya, se haga las valoraciones y entonces tener los resultados más rápido, ¿no? O incluso voy, lo llevo, hago la cita, le digo, ve, ya es tu cita, sácala de Sepavi, atiéndela para que te den los resultados pronto. Si tengo modo de demostrar que lo que ocurrió es falso, entonces también se ofrecen, porque recuerden ahora que la tecnología ya se puede ofrecer como prueba. Por ejemplo, hay ocasiones en donde me dicen que hay una orden de protección
pero cuando reviso el material probatorio, resulta que hay comunicación, que se llevan bien, que no hay violencia, que los niños viven con él, etcétera, etcétera. Bueno, entonces se ofrece eso y se pueden ya incluso certificar los mensajes de texto, se pueden certificar los audios, etcétera, etcétera. Creo que cada caso es muy particular. Vía incidental, promueves tu incidente, ofreces pruebas, correteas al juzgado para que te admitan las pruebas, y aquí el tema es que el periodo de preparación de pruebas no dejemos que se nos vayan 7 u 8 meses. Ahora, hay una cosa muy importante. Tener una orden de protección en contra no implica que no puedas empezar tus demás procesos de controversia de orden familiar. Esto es un mito y se está dando mucho en Colima, en donde de repente le dicen al cliente, no puedo tramitarte convivencia porque tienes una orden. Claro que no. Se puede iniciar las dos cosas a la vez. Un incidente de revocación y una convivencia, que a lo mejor voy a tener que sujetar a ciertas condiciones específicas para que pueda convivir, pero no voy a tener a mi cliente 2 años sin poder convivir, ¿no? Eso no es la orden de protección no te limita a tramitar otras controversias. ¿Cómo tienes que tramitar el incidente? Valorando tu material probatorio. ¿Cómo lo haces que sea más rápido? Correteando al juzgado por un lado, y 2, haciendo que la preparación de las pruebas, que tanto en las controversias como en los incidentes son un dolor de cabeza, como puede ser el tema de que me desahoguen las periciales, pues yendo a correr nosotros a que las hagan, ¿no? O incluso presentando las quejas con todo y pena por la falta de acuerdo. Entonces, así es como yo lo hago, perdón. No sé si resuelvo un poco la duda. ¿José? Creo que se le cortó la comunicación y vamos a darle uso. Tenemos 2 personas que levantaron la mano. Elizabeth López Felipe, por favor. Te habilito en este momento para que puedas usar el micrófono. Te escuchamos, Elizabeth. Hola, gracias. Buenas noches a todos. Primera, pues felicitar a la licenciada Angélica por los conocimientos brindados. Me gusta mucho el enfoque que le está dando al tema de las órdenes de protección, hablándonos acerca de los derechos humanos enfocados hacia las mujeres. ¿Usted cree que en estos temas de órdenes de protección podamos hablar también incluso de derechos de los niños, de la infancia, porque aquí también hay ocasiones que hablamos incluso de una materia pues familiar, ¿no?, que se involucra a muchos miembros? ¿Cree que podríamos usarlos? De hecho, las órdenes de protección en Colima están establecidas en la Ley para la Prevención de la Violencia Familiar. Creo que está mal enfocado, ¿eh? La orden de protección como tal está realizada o está ordenada por la Corte Interamericana para la Protección de los Derechos de las Mujeres. Ahora, mujeres implican niñas, adolescentes, mujeres mayores, etc. Creo que sí le podemos dar un enfoque de derechos humanos en el tema de las órdenes de protección en Colima, por donde la tenemos en la legislación. Sin embargo, si me voy a un tema meramente legalista, en cuanto al derecho internacional, las órdenes de protección sí podrían abarcar a la infancia tratándose de niñas. Ahora, antes de que peguemos un grito en el cielo como abogados, esto no implica que los niños quedaran desprotegidos, simplemente que en el caso de niños, tratándose de varones, o no varones, porque varones es un estereotipo de género, pero sí más bien en el caso de niños, hombres, etcétera, tienen otras medidas de protección. El tema aquí es que normalmente las instituciones de repente son un poco timoratas, perdón la expresión, si por ahí hay alguna institución pública que me esté escuchando, en aplicar algunas de las medidas que pueden para hacer valer la defensa de los derechos de los niños. No olvidemos que bueno, tenemos las procuradurías de los menores. Pero sí, creo que al menos en Colima, por donde tenemos las órdenes de protección, le podemos dar un enfoque de derechos humanos general. Tal es el caso que somos incluso el único estado que tramita órdenes de protección incluso para hombres, como ya les comentaba. Y en el caso de los niños, al ser directamente víctimas o receptores de violencia indirecta, pues obviamente entran dentro de esta protección, ¿no? Muchas gracias, licenciada, por la respuesta. De nada, para servir. Gracias, gracias. Ok, le vamos a dar el uso de la voz en estos momentos a quien tiene el nombre de Galaxy S8. Ya le habilité el micrófono, por favor, para que haga uso de la voz. Galaxy S8, ya le habilité el micrófono para que haga la pregunta. Había levantado la mano de manera virtual.
Muchas gracias. Lo que pasa es que ya me la contestó cuando le contestó al licenciado. La verdad, incluyó mucho lo que yo estaba preguntando. Lo decía un tipo de esquema. Lo que pasa es que yo me refería a que si teníamos que meter pruebas específicas, nosotros, por ejemplo, cuando llega el cliente y dices, es que me pusieron una orden. Tengo esta orden, entonces, ¿qué puedo ofrecer a mi favor? Entonces, como usted lo comentó, que ya había las periciales y, por ejemplo, lo de las cuestiones del teléfono, WhatsApp, Facebook, entonces, todo eso, entonces ya lo incluyó en esa parte que le contestó al licenciado. Entonces me parece muy amplio, la verdad. Muchísimas gracias y fue muy amplio. La respuesta. Sí, muchísimas gracias. De nada. Pues licenciada, sin otra más pregunta por hacer, al parecer quedó todo bien explicado. Comentarle a todas las personas que nos están comentando que de qué manera podemos tener la información que se manejó. Esta videoconferencia está siendo grabada y el día de mañana va a estar dada de alta en el canal de YouTube del Colegio de Juristas, así como también pueden, vamos a platicar con la licenciada a ver si nos puede facilitar algún material para subirlo a la plataforma de Facebook para que puedan tener acceso a él. Igual, decirles que está un número de WhatsApp en las publicaciones, que es el 312-1200-900, y me mandan un WhatsApp y las agregamos al grupo de difusión que tenemos, para que también por ese medio les hagamos llegar cualquier información que ustedes lo decidan. Contestamos a cualquier hora. Y pues, sin más, licenciada, agradecerte que participes en este ejercicio que estamos haciendo de compartir conocimiento y no enfermedad, ya que es de conocimiento de todos ustedes que en Colima ya tenemos los primeros 2 decesos, por desgracia, por causa de coronavirus. Ha sido algo complicado. Habemos muchos que nos quedamos en nuestras casas. También hay abogados muy comprometidos como usted, licenciada, que a pesar de que estamos en etapa de emergencia sanitaria, se presenta a trabajar por su compromiso que tiene. Y le agradecemos mucho ese espacio, esta transmisión de conocimiento. No me cabe la menor duda que usted tiene el dominio del tema. Quisiera compartir un comentario que el día de ayer, cuando compartimos su reseña curricular, había un abogado que me decía, oye, yo tengo doctorado y ella tiene licenciatura, pero tiene un amplio currículum en conocimientos, y eso habla bien de usted, licenciada, que es una persona que le gusta estar actualizando, y es una persona de que aquí en Colima cualquier cuestión, duda que tengamos, no me cabe la menor duda que usted nos brinda su luz. Aquí me preguntan que si les podemos facilitar los datos, ya les comenté, el teléfono es 312-1200-900. Y licenciada, terminando esta emergencia sanitaria, vamos a hacer un evento aquí en el estado de Colima para entregarle el reconocimiento como se merece. Muy bien. Y bueno, agradecer de nueva cuenta al colegio, a ti, Nachito, por las deferencias que siempre tienes hacia mi persona. Bueno, ya de forma particular, si a alguien le urgiera localizarme, normalmente estoy en el Centro de Justicia para las Mujeres. Si estoy corriendo y ando de malas, no me hagan mucho caso, siempre soy así, estoy un poco loca. Y en el caso de quienes tengan mi número de celular, nada más después de las 10, normalmente no ando contestando llamadas, pero el material se lo hago llegar directamente al colegio para que se los pueda compartir sin ningún problema, Nacho, ¿sale? Agradecerle de nueva cuenta el favor de su atención y desearles una buena noche a todos. Ok, les agradecemos mucho y los invitamos. Recuerden que estamos teniendo este ciclo de conferencia los días lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche. La siguiente semana vamos a tener el día lunes el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes a cargo del maestro Alberto Guevara Hernández, Defensor Público Federal. El día miércoles, en punto de las 7 de la noche, tenemos la actuación del defensor en la etapa intermedia a cargo del maestro Simitrio Ruiz Martínez, director general del Instituto Génesis Jurídico en Oaxaca, que también tiene libros como el del ABC y algunos otros, muy buenos, por cierto. Y el día viernes vamos a cerrar con la actuación del defensor en la etapa intermedia. Perdón, el día viernes vamos a cerrar con el presupuesto, controla y mejora tus finanzas en tiempos de crisis, a cargo del maestro en finanzas Uri Cosby de la Cruz Vallejo, que es director general del Grupo Financega. Así que les pedimos que estén al pendiente del Facebook que tenemos. Igual nos encuentran como Colegio de Juristas de Colima AC, nuestro canal de YouTube, Colegio de Juristas AC, y el número de WhatsApp, que es el
1,200, 900 y les pasamos toda la cartelera. Recuerden que tenemos el mes de abril y el mes de mayo ya calendarizado todo. Y también hago público el agradecimiento a la licenciada, a la doctora Erika Rodríguez, juez de Oaxaca, que nos hizo el favor de que los últimos ponentes sean de talla internacional. Así que esto va para bien y tenemos a partir de este momento el cupo de 500 personas para los que no tengan problema por si no alcanzan el espacio. Se abrió a 500 personas y todas nuestras videoconferencias están cifradas. Que pasen una excelente noche y recuerden, es tiempo de emergencia sanitaria, tenemos que compartir conocimientos, no enfermedades. Que pasen una excelente noche.